participación en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. La asambleísta Ronnie Aliaga, en su intervención para justamente argumentar por qué incorporar este punto en la agenda de la sesión 730, dijo que la revelación de Pandora Papers merece una respuesta de la Asamblea Nacional. Es deber analizar la información que contiene esta investigación periodística que reveló algunos recursos que se tenían algunas empresas en paraísos fiscales de algunos personajes políticos de la región, entre estos el actual presidente de la República, Guillermo Lasso, quien también ya días atrás se ha pronunciado respecto a la información revelada en esta investigación periodística que se realizó y que se conoce ahora como los Pandora Papers. El proyecto de resolución que propone el asambleísta Ronnie Aliaga discutir en el Pleno de la Asamblea Nacional contiene los siguientes puntos que vamos a dar lectura. En la parte resolutiva existen dos artículos. El primero, disponer a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social efectúe la investigación correspondiente del caso denominado Pandora Papers y en cumplimiento de sus funciones determinadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitar las comparecencias y o pedidos de información que consideren necesarios con el fin de aclarar lo antes señalado. Y el artículo 2, disponer a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que concluido el periodo de comparecencia y pedidos de información, se elabore un informe pormenorizado con sus respectivas recomendaciones para que el mismo sea conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea Nacional conforme el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este momento, el Pleno debe decidir si este punto que propone la discusión de este proyecto de resolución que propone el asambleísta Aliaga se lo debatirá o no en el marco de esta sesión. Como siempre indicamos a ustedes, todo proceso de votación inicia con el registro de los asambleístas que participarán en la misma. Hasta el momento ya son 126 asambleístas quienes se han registrado para consignar su voto y de esta manera decidir si se incorpora o no en esta sesión el punto que propone el asambleísta Aliaga. No es la única solicitud de cambio del orden del día. Ya el secretario general al inicio de esta sesión, cuando fue consultado por la presidenta de la asamblea, indicaba que existen dos solicitudes del orden del día. Esta primera planteada por el asambleísta Ronnie Aliaga y por lo que se conoce y también pudimos escuchar en la previa que realizamos para esta transmisión, la asambleísta Patricia Sánchez también solicitará una modificación de la agenda de la sesión 730 del Pleno de la Asamblea Nacional, sesión que hasta el momento y de acuerdo a la convocatoria realizada tiene 3 puntos. Iniciará con el himno nacional de la República del Ecuador, le seguirá la comparecencia de las autoridades relacionadas con la seguridad ciudadana conforme a una resolución del Pleno de la Asamblea. Entre estas autoridades están la ministra de Gobierno Alexandra Vela, el teniente coronel en servicio pasivo Bolívar Garzón, quien es director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, también la general Tania Varela Coronel, quien es comandante general de la Policía Nacional, y el vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes responderán sobre temas de seguridad ciudadana y también la situación del sistema de rehabilitación social del país. Como tercer punto de la convocatoria realizada, se encuentra el informe no vinculante de la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR. Son los 3 puntos que están establecidos. Sin embargo, si el Pleno decide incorporar la solicitud del asambleísta Ronnie Aliaga, esta sesión pasaría a contener 4 puntos. Lo medular de esta sesión y lo que se ha destacado es la comparecencia de estas autoridades. Fue en la sesión 729 del Pleno de la Asamblea Nacional donde se decidió, los y las asambleístas decidieron convocar a las autoridades para que respondan sobre estos temas. Esta resolución se tomó luego de un amplio debate que se desarrolló en la sesión 729 del Pleno.
Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos en este espacio Asamblea en Pleno, un programa de los medios legislativos en el cual llevamos a ustedes todos los detalles de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Esta jornada con la transmisión de la sesión 730. También queremos agradecer a quienes siguen la transmisión que se realiza por redes sociales, y usted también, si está en Twitter, puede seguir el minuto a minuto, la cobertura en vivo que se realiza por el perfil de Twitter de la Asamblea Nacional, en donde usted encuentra también toda la información, lo destacado de las sesiones plenarias y de toda la información que se genera desde el Parlamento ecuatoriano. Indicábamos a ustedes que en este momento el Pleno se pronunciará sobre la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga. 130 asambleístas se registran para participar en esta votación. Conoceremos ya en pocos segundos si es el número que se mantendrá de asambleístas que participarán en la respectiva votación o si habrá alguna modificación. Daba ahí algunas indicaciones el secretario general de la Asamblea Nacional. Son problemas que se registran con una de las curules de los asambleístas, por lo tanto son problemas técnicos que se solventarán para de esta manera dar paso ya a la votación. Vamos a leer información respecto a la sesión convocada para esta mañana, la sesión 730. Indicábamos a ustedes que uno de los puntos será la objeción parcial, o sea, el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República presentada a uno de los proyectos de ley que se tramitan aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se refiere al proyecto de ley reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la CONVEMAR. Este es uno de los puntos que está pendiente en esta sesión 730 del Pleno de la Asamblea Nacional, y lo que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que preparó este informe, presidida por el asambleísta Alejandro Jaramillo, lo elaboró el pasado 2 de octubre, en la cual la mesa recomienda al Pleno allanarse al veto presidencial en el texto del artículo 2 reformatorio al artículo 609 del Código Civil del proyecto de ley. Este proyecto busca armonizar el ordenamiento jurídico desde la adhesión del Ecuador a la CONVEMAR, que fija las regulaciones para el ejercicio de la soberanía ecuatoriana sobre los recursos naturales renovables y no renovables. También define la pertenencia de la plataforma continental al Estado ecuatoriano, que ejercerá derechos de soberanía a los efectos de la exploración y explotación exclusiva de los recursos naturales, y estipula que nadie podrá realizar estas actividades sin autorización expresa del Estado. Este es uno de los puntos que también se tratará en el marco de la sesión 730 del Pleno de la Asamblea Nacional, el informe no vinculante a la objeción parcial que estableció el presidente de la República al proyecto de ley reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este actualmente es el tercer punto del orden del día de la sesión 730. Antes de este punto está prevista la comparecencia de las autoridades que ya hemos señalado, funcionarios que rendirán cuentas sobre las acciones que ejecuta el gobierno nacional respecto a la crisis carcelaria, a la inseguridad ciudadana y fronteriza que atraviesa el país, que es el segundo punto de la sesión 730 previsto hasta este momento. Sin embargo, vamos a conocer también si el Pleno aprueba o no la solicitud presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga para incorporar un punto más en esta sesión. Señora Presidenta, me permite informar que contamos con 134 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga Santos. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su voto, consignar su voto. Muchas gracias.
134 asambleístas participarán en esta votación. Ya comienza este proceso. Son 4 las opciones que tienen los legisladores: el voto afirmativo, el voto negativo, el voto en blanco y la abstención. Usted que sigue esta transmisión por la señal de TVL y también por nuestras redes sociales puede observar cómo se va avanzando, cómo se desarrolla esta votación, ya que usted identifica cada uno de los votos: el voto afirmativo con el color verde, el voto negativo con el color rojo, el voto en blanco con el color del mismo nombre y la abstención que se marca con el color azul. Hasta el momento los asambleístas han hecho uso a 2 de estas 4 opciones que tienen de votación: el voto afirmativo, que suma ya más de 55 votos, ya son 55 los votos afirmativos, y los votos negativos, que hasta este momento son 18 votos negativos, 59 los votos afirmativos. Ya se marca además la primera abstención. De aprobarse esta solicitud planteada por el asambleísta Ronnie Aliaga, significará que el Pleno de la Asamblea Nacional en la sesión 730 debatirá el proyecto de resolución que plantea el asambleísta Ronnie Aliaga, un proyecto de resolución que establece en su primer artículo disponer a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social efectúe la investigación correspondiente del caso denominado Pandora Papers, y en cumplimiento de sus funciones determinadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicitar las comparecencias y o pedidos de información que consideren necesarios con el fin de aclarar lo antes señalado. Y el artículo 2 de este proyecto de ley, que se podría discutir en la sesión si así lo aprueba el Pleno de la Asamblea Nacional, disponer a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que, concluido el periodo de comparecencia y pedidos de información, se elabore un informe pormenorizado con sus respectivas recomendaciones para que el mismo sea conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea Nacional conforme el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Este proyecto de resolución está acompañado de algunas consideraciones que dan cuenta o que citan lo determinado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a las labores que desarrollan o que pueden cumplir las y los asambleístas. Asimismo, también señala que existen instituciones, organismos que están llamados a comparecer ante la Asamblea Nacional para rendir la información que requiera esta institución que representa a los ecuatorianos y las ecuatorianas. Hasta el momento, la votación son 78 votos afirmativos, 19 negativos y se registran 2 abstenciones. Aprovechamos para dar la bienvenida a nuestra compañera Belkis Sánchez, periodista de TVL, Televisión Legislativa. ¿Cómo estás, Belkis? Buenos días. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos quienes a esta hora siguen esta transmisión de Asamblea en Pleno a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador y la radio de la Asamblea Nacional. En efecto, se somete a votación la moción que ha sido planteada por el asambleísta por Guayas, Ronnie Aliaga, quien plantea el primer pedido de cambio del orden del día de esta sesión 730. Para esta votación se registraron 134 asambleístas de un total de 137 y de este número 84 legisladores han votado de forma afirmativa en el sentido de que se discuta este proyecto de resolución para disponer a la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional la investigación del caso denominado Pandora Papers. 85 votos afirmativos ya, 23 votos negativos, 0 votos en blanco, 2 las abstenciones. Estamos en el momento previo ya al desarrollo formal de esta sesión 730 en atención a estos pedidos de cambio del orden del día que han sido informados. Todavía faltan algunos votos por consignarse en lo que tiene que ver con este punto. No obstante, con estos resultados preliminares que podemos mirar en este momento, advertimos que este tema, la discusión de este proyecto de resolución propuesto por el asambleísta Ronnie Aliaga, será parte de la agenda de esta sesión 730. El orden en el que se tramiten la discusión de este tema y del siguiente, si es que pasa de ser el caso, tendremos que conocer también de qué va, ya lo determinará la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien se encuentra presente aquí al interior del Salón del Pleno Nela Martínez en el desarrollo de esta sesión
sesión que justamente se lleva adelante bajo esta modalidad semipresencial. Son 90 votos, 91 ya, los votos afirmativos en respaldo a este primer pedido de cambio del orden del día. Y tras lo cual tendremos el desarrollo, decíamos, formal de esta sesión del Pleno con los puntos que ya estaban previstos. La comparecencia de varias autoridades ligadas al ámbito de la seguridad ciudadana, así como también la discusión del informe no vinculante que se ha preparado en torno a la objeción parcial presidencial al proyecto de reformas al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la Convemar. Vamos a esperar todavía unos minutos más hasta conocer los resultados definitivos de esta votación. Diana Bermeo daba cuenta de los considerandos de este proyecto de resolución propuesto por el asambleísta Ronnie Aliaga. Uno de ellos hace referencia a que el literal 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa expresa que las comisiones especializadas permanentes dentro de sus funciones podrán recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de fiscalización y control político a las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y a los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos su comparecencia y o la información que consideren necesaria bajo criterios de especialidad y prevalencia legislativa. Cuando una comisión legislativa prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político, ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asunto. Este es uno de los considerandos que están plasmados en el texto de este proyecto de resolución y que hace referencia a lo que determina el literal 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así es, Belkis, esto es lo que está previsto en la ley que determina cómo trabaja, cómo funciona la Asamblea Nacional, el trabajo que realizan sus autoridades, las comisiones, grupos parlamentarios, es decir, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de esta función, valga la redundancia, del Estado. Son 104 ya los votos afirmativos. Con este número de votos afirmativos podemos ya advertir que la solicitud del asambleísta Ronnie Aliaga se aprueba y por lo tanto la discusión de este proyecto de resolución se incorporará en la sesión 730. Solamente resta un asambleísta por consignar su voto en esta sesión que, como bien indicaba Belkis, se realiza bajo modalidad semipresencial. Existe un número de asambleístas considerable, podemos decir, porque son varios asambleístas que se encuentran aquí en el Salón Plenario Nela Martínez y otro grupo de asambleístas que participa en esta sesión vía telemática, en donde uno de los principales puntos que más llama la atención y que más atentos se encuentran también todos los que siguen el trabajo de la Asamblea Nacional será la comparecencia de las distintas autoridades que comparecerán ante el Pleno para responder temas relacionados con seguridad ciudadana, con seguridad en las fronteras y también con la situación del sistema carcelario. Esto además a propósito de los últimos eventos que fueron registrados, que se registraron en la penitenciaría del Litoral, un motín del cual el resultado fue la muerte de más de 100 personas privadas de libertad, 118 de acuerdo a información que brindaron en su momento las autoridades estatales. Continuamos entonces a la espera de este último voto que resta para que ya termine este proceso y luego, como había indicado ya el secretario general, existe otra solicitud de cambio del orden del día que nos indicaba la asambleísta Patricia Sánchez, será quien lo presente, quien proponga ante el Pleno. Ella ya nos informaba en la previa que realizamos a través de la radio de la Asamblea Nacional, donde dio sus declaraciones respecto a por qué la solicitud de cambio del orden del día y qué se esperaba con la misma. Señor operador, presentes resultados. Me permite informar, señora presidenta, que contamos con 104 votos afirmativos, 24 votos negativos, 0 votos en blanco y 6 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Ronnie Aliaga Santos.